¿Qué tal? Mi nombre es Genaro Aguirre Aguilar y como en otras ocasiones estoy aquí con ustedes para abordar un tema vinculado a la formación investigativa. En esta ocasión vamos a hablar del método cualitativo a partir de 5 principios que se consideran básicos dimensionar y tener presentes para poder comprender cuál es la ruta finalmente que hace asimilable las características, premisas y condiciones del método cualitativo para ser utilizado como enfoque en el abordaje de alguna investigación disciplinar. Es oportuno señalar que, como suelo decir, este es un primer acercamiento. Lo más importante es que ante las dudas, inquietudes que te genere lo que aquí voy a plantear, acudas a la literatura especializada, a las fuentes que a tu mano y a un clic están en internet, o bien platiques con tus profesores de metodología al respecto de lo que aquí se aborda. Dicho esto, iniciemos. Bueno, de entrada es importante no perder de vista que finalmente el enfoque cualitativo, si se habla de enfoque, estamos haciendo referencia a una cierta mirada, a una cierta forma de abordar los fenómenos desde un punto de vista disciplinar. Y en ese sentido, entonces, hay quienes dicen que es importante que quien se está formando en la universidad aprenda a identificar algunos de los principios que son ejes, que son premisas, que son fundamentos del método cualitativo. Y en ese sentido, al respecto, por ejemplo, de la teoría, cuando aquí se dice que se constituye una reflexión desde la práctica como uno de estos principios, es que la realidad, sus contextos, determinan finalmente la forma de ser abordada si este abordaje lo asumimos y vemos a la luz del enfoque cualitativo. Es decir, finalmente se trata de hacernos de todas aquellas herramientas de trabajo que permita finalmente el abordaje de esas realidades. Es importante destacar que, a diferencia de lo que suele ser el papel de la teoría como una suerte de elemento rector en los trabajos de corte cuantitativo, en el caso de la investigación cualitativa, en la medida en que se busca comprender la praxis social desde una realidad natural, hay una forma de entender el lugar de la teoría desde una mirada distinta frente a lo que plantea lo cuantitativo. Aquí la teoría no es imprescindible ni el eje rector. Sí es una referencia porque finalmente podemos estarnos formando en una disciplina y por lo tanto hemos ido recogiendo una serie de elementos teóricos propios de la disciplina y por lo tanto va modelando, va amoldando nuestra cierta mirada. Eso no impide que frente al método cualitativo la teoría se asuma así como un componente que define nuestro perfil disciplinar y por lo tanto la forma de entender ciertos fenómenos, lo que no impide que en el terreno de lo cualitativo, ajustándonos a los principios de que la teoría además puede construirse en un proceso de segundo orden a partir de las vivencias y estas actividades metacognitivas que realizamos en el contexto del análisis, de la crítica, de la reflexión propia del quehacer investigativo, esto arroje finalmente un componente teórico que desdice incluso, o puede llegar a decir incluso lo que la teoría prescrita establezca. ¿Por qué? Porque hay una dimensión subjetiva que acompaña al investigador y que lo acerca a un fenómeno que le va a proveer de información, de evidencia empírica que puede ser utilizada para ir construyendo justamente teoría. Por eso se dice que el investigador puede ser capaz de construir la teoría desde la propia práctica investigativa. En este sentido, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ciertos fenómenos vistos a la luz del instante en que se produce en su estado natural, vamos haciendo un levantamiento empírico, es decir, de información que evidencia
finalmente lo que ocurre en el contexto del fenómeno que estamos estudiando, y esa se convierte en materia prima para que desde la práctica investigativa vayamos también generando información. Dicho esto, entonces, podemos decir que en el contexto del enfoque cualitativo, la interpretación es un objetivo primordial del investigador. Es decir, en lo cualitativo, ese objeto que pretendemos conocer y que lo estamos construyendo como un fenómeno de estudio, es importante no perderlo de vista, que se sitúa en un contexto. Hay un escenario entreverado por una serie de circunstancias que hace que ese fenómeno se recree, se reproduzca, se construya en su contexto natural de una cierta manera. Por lo tanto, tiene sus particularidades. No puede ser vista entonces como aquello que yo estoy viendo, como el caso de esta imagen, ocurra así tal cual y de la misma forma en un escenario diferente en el que yo estoy trabajando. Por lo tanto, es importante no perder de vista que para la investigación la realidad contextualizada es irreductible. Hay que aprenderla a ver en sus particularidades, pero de manera total, integrada, holística y no fragmentada. Esa es una cualidad de la investigación cualitativa. Las realidades se asumen en sus particularidades como una totalidad irreductible. Eso es particularmente importante. Por lo tanto, captar la profundidad del acto en la vida cotidiana presupone un conocimiento, dice aquí, relativo de los significados que codifica la investigación. Es decir, esta imagen se dice es visible como un objeto de conocimiento y está compuesto de una serie de elementos que fotográficamente muestran un primer, un segundo y un tercer plano. Esos elementos que vemos allí, que son visibles, son interpretables y por lo tanto no solamente vistos en la imagen, sino a la luz de lo que recrean o reflejan, tienen un componente que lo hace particularmente significativo en el contexto en que finalmente el investigador registró este evento. Y por lo tanto, de lo que se trata la investigación cualitativa, si pretendemos interpretar, es procurar el significado y el sentido de aquello que le resulte especialmente importante a aquellos sujetos, a aquellas personas, a aquellos actores sociales, a aquellos participantes finalmente de ese evento que estoy yo registrando. Por lo tanto, es importante que entendamos, en una investigación cualitativa, los actos de interpretación se llevan a cabo a partir de lo que se percibe, se intuye en el momento en que están ocurriendo. Por lo tanto, aquí es imprescindible que el investigador esté presente para ser testigo, digamos, ocular, presencial, de cómo se manifiesta, de cómo se construye esa realidad que pretende interpretar en el contexto del fenómeno que él está estudiando. Por lo tanto, el contexto, la cultura, el momento en que ocurren las cosas y lo situacional son primordiales para poder encontrar el significado y el sentido de aquello que nosotros estamos investigando. Otro principio, la investigación es descriptiva, no numerativa. Esto creo que desde allí ya permite finalmente reconocer algunos aspectos que es importante distinguir del lenguaje en el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque en los estudios de este corte, la riqueza, de la veracidad de la información es justamente la materia prima desde la cual se ejecutan los actos de interpretación. Por lo tanto, es importantísimo que cuando realizamos un trabajo desde el enfoque cualitativo, abunde la descripción del fenómeno, abunde la información testimonial si de pronto en el contexto del estudio estamos utilizando alguna técnica de corte dialógico. Eso es particularmente importante que no lo perdamos de vista. Por lo tanto, aquí en la investigación cualitativa, la comunicación es lo que hace inteligible cada uno de los elementos que le dan constitución al fenómeno
que estamos investigando. Por lo tanto, la información que se recoge parte de reconocer la pertinencia del proceso intersubjetivo en la construcción de un evento, de una situación observable, y justamente por ello es que se hace aquello inteligible, porque quienes participan en esa constitución o construcción del fenómeno son seres humanos actuando en un contexto determinado a partir de interacciones subjetivas que observan y que justamente dan pie a la interacción humana, que es justamente el punto de inflexión que le interesa al investigador cualitativo. De allí que las palabras, los gestos, las prácticas, los hábitos le den sentido a partir de las dinámicas que conjugan aquello que se revela en una situación observada. Y por lo tanto, eso es lo que hay que aprender a descubrir, a develar, a apropiarnos de ello como materia prima con significado, para poder finalmente alcanzar los grados de interpretación y comprensión que nosotros queremos. Por lo tanto, todo aquello que describamos son datos que obtenemos en el estado natural en que ocurren las cosas. Allí su condición objetiva, es decir, hay una materialización de un componente social que se construye en procesos intersubjetivos que comunican, que dicen cosas de aquello que nosotros estamos observando. Por lo tanto, todo lo que seamos capaces de ver en una situación concreta es susceptible de ser un elemento que pueda alcanzar un significado profundo que revele aspectos que hacen más inteligible y con ello el significado y el sentido de lo que finalmente llegan a representar o a recrear. El enfoque en lo cualitativo es comprensivo, es decir, se fundamenta en los principios planteados, aquí dice Weber, pero puede ser Schutz, puede ser Heidegger, puede ser Husserl, por ejemplo, quienes apostaron por construir a través de este enfoque un conocimiento centrado en la comprensión de los fenómenos. No en la valoración, no en la demostración, no en la confirmación, sino en la comprensión de un fenómeno que nos lleva a construir un cierto tipo de conocimiento donde su corazón es justamente la interpretación del mundo de vida, del mundo de cosas, de aquello que les es cotidiano a una persona. La investigación cualitativa, por lo tanto, pretende aprender, tomar la realidad de forma holística, es decir, en sus particularidades, en el contexto de un todo que se construye por sus elementos, pero que para poder comprender esos elementos hay que reconocer que forman parte de un todo, pero que ese todo, para poderlo hacer inteligible, no puede ser otro camino que también reconocer en sus partes la configuración justamente de ese todo. Por lo tanto, las realidades son eso, construcciones sociales, producto de un dinamismo social, de un denso y complejo proceso de interacción. Y eso no es fácil y por lo tanto no se puede simplificar como ocurre en lo cuantitativo. Hay que verlo así tal cual se manifiesta. Y por supuesto hay que encontrar los mecanismos, las rutas, los métodos, las creatividades, las intuiciones que favorezcan efectivamente el mejor acercamiento a una realidad irreductible. Eso me parece que es importante y entonces, y por ello, la ruta más conveniente es lo comprensivo. El encuentro entonces intersubjetivo como una objetividad que se revela, que la encontramos, que la descubrimos como investigadores, es justamente lo que permite a quien indaga desde este enfoque un fenómeno social, es que allí se le provee de información que le permite encontrar elementos para dar con el sentido de lo social y por lo tanto reconocer
lo profundamente significativo de cada elemento que ha recogido en el contexto de lo que busca comprender para poder interpretar de manera integral. Eso me parece que es importante y solo puede hacerse desde un enfoque justamente comprensivo. De tal suerte entonces que para poder comprender cualquier tipo de fenómeno social, cultural, por hacer referencia a estos dos elementos, el enfoque cualitativo nos da muchas posibilidades por el nivel de profundidad en que somos capaces de indagar justamente un fenómeno al que nos acercamos allí donde justamente está ocurriendo en su estado natural. Y entonces el camino viable y por el que apuesta el enfoque cualitativo es la comprensión de ellos, ¿no? Y si la realidad se construye socialmente y aparece a partir de procesos intersubjetivos y por ende el ser humano, la persona, el actor social, los actantes se comunican y en ese ejercicio de comunicación interpersonal, intersubjetivo, social, la subjetividad se hace presente. Por lo tanto, es importante que reconozcamos la investigación cualitativa en la medida en que le da importancia primordial a la subjetividad. En ello reconoce que los sujetos son capaces de hacer inteligible el mundo. ¿Por qué? Por los recursos que emplean justamente para comunicarse y con ello colaborativamente en términos sociales producir dinámicas, prácticas, hacerse de hábitos para ir construyendo a diario una vida cotidiana, una cierta realidad que por su tipicidad puede ser indagada a nivel profundo por parte del investigador. En ese sentido, aquí en lo cualitativo se considera al grupo humano sobre el que se investiga en su propia condición, pero también aquella desde la cual el propio investigador puede ser capaz en una situación observada, en su estado natural, interactuar con ellos y con esto generar las mejores condiciones para poder interactuar, sí, pero también para poder comprender aquellos elementos que en su esencia, en su sustancia, están en el corazón de lo social, de la vida cotidiana, del mundo de vida de las personas. Por lo tanto, el investigador debe de tener un perfil que le dé cualidades como para leer, rastrear aquellos signos que están en el corazón de ese consenso social que le da significado y sentido a las cosas que hace una persona en un contexto, en un escenario determinado. El investigador pasa entonces a ser un sujeto en un proceso que vive desde adentro. Por lo tanto, la investigación cualitativa, cuanto más dentro, será la profundidad de indagación y por eso es importante que eso lo entienda el investigador como un principio primordial del quehacer investigativo en lo cualitativo. Junto a esto, por supuesto, en su condición de sujeto que indaga, que explora, que investiga, el lugar que ocupa la reflexividad, el análisis, la cierta toma de distancia disciplinar para poder justamente asumir una mirada de segundo orden y reflexionar sobre su propio quehacer, sí, pero también sobre aquella forma en que ese quehacer investigativo lo conduce al levantamiento de un trabajo de campo que le provee de una abundancia de información como materia prima para poder comprender un fenómeno. Y por lo tanto, las preguntas que el investigador se plantea en lo cualitativo no parten de cómo, sino de qué y por qué. Por la naturaleza de la indagación. Si pretendemos buscar el significado para poder comprender un fenómeno, hay que rebasar esa pregunta del cómo para no quedarnos estrictamente en lo descriptivo, sino entrar en la profundidad de aquello que nos interesa. Y eso es un acercamiento fenomenológico que da pie a un posicionamiento epistémico que obliga a una ruta diferente que conduce desde un planteamiento constructivo para
declarar y develar el fenómeno que nos interesa, para que entonces a partir de allí nos planteemos las preguntas más pertinentes y a partir de ellas finalmente trazar la ruta metodológica tal y como lo hemos planteado en otras tutoriales. Rápidamente en esta tabla, ¿qué destacaría yo? En lo cualitativo, entonces, la realidad del objeto que estudiamos parte de situar al sujeto y su intersubjetividad o intrasubjetividad, como dice aquí, como un punto clave. La realidad, por lo tanto, se construye en estos procesos y no es objetiva como lo plantea la investigación cuantitativa. La perspectiva que asumimos es desde adentro y no desde afuera y tomando distancia, que es una premisa en lo cuantitativo. En la investigación cualitativa se hace un acercamiento integral, holístico. Pretendemos ir al descubrimiento y no la verificación de un hecho, sino a descubrirlo, a intuir, a oler, a palpar, a sentir, a develar. Eso es en lo cualitativo. Por eso es importante el proceso y no los resultados, como ocurre en lo cuantitativo para validar un estudio. No, acá nos dejamos sorprender en lo cualitativo. Por eso es importante cada paso que damos, los hallazgos que vamos descubriendo. Por eso se orienta al proceso y donde la reflexión es importante. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista. Estamos desarrollando un trabajo de investigación que se ubica en un campo de conocimiento y por lo tanto va a arrojar conocimiento comprensible desde un punto de vista disciplinario. Y acá los diseños metodológicos, a la medida que se atiende al proceso, son flexibles. Pueden adecuarse en el proceso mismo de la investigación. A diferencia de lo cuantitativo, donde se dice que lo que se va a hacer se hace, porque ha pasado por un proceso de validación, de confiabilidad, y no queda de otra. Acá en lo cualitativo, como no se procura eso, no es, no podemos hacer adecuaciones, ¿no? Estamos hablando de un trabajo subjetivo y por lo tanto la propia subjetividad del investigador se pone al servicio como un instrumento clave en todo este recorrido, en toda esta exploración, en todo este proceso de descubrimiento que en el marco de un estudio cualitativo va ocurriendo. Por eso la intuición es importante. A diferencia de lo deductivo, que es clave en lo cuantitativo, ¿sí? Y además es importante no perder de vista la importancia del escenario, del contexto y por lo tanto de las particularidades. Es decir, cada contexto, cada escenario que estudiamos en el contexto de un objeto que nos interesa comprender tiene su propia mismidad, sus circunstancias, aquello que le es propio y distintivo, ¿sale? Eso es particularmente importante. Por eso la tendencia en el análisis es a destacar las particularidades, ¿sale? Y los resultados son verídicos y confirmatorios o digamos, propios de la evidencia y lo que esto reproduce como un elemento que objetiva una realidad concreta. Es justamente lo cualitativo por la abundancia de esa información. Si algo produce un estudio de corte cualitativo, a diferencia de lo cuantitativo, es abundante información. Por eso el reto es saberlo analizar, ese dato, ese hallazgo. Hay un tutorial que les sugiero ver acerca de cómo proceder al análisis interpretativo de datos cualitativos en mi canal de YouTube. Reflexiones finales, entonces, tenemos que el método cualitativo es comprensivo, ya hemos abundado en ello, busca el significado de las acciones que realizan las personas, es descriptivo antes que enumerativo, no importa el porcentaje, sino la descripción, el testimonio que recrea la situación observada y analizada para poder ser comprendida y entregar los hallazgos que hemos encontrado.
Por lo tanto, considera a las personas sujetos con capacidad para comunicar y por lo tanto hacer inteligible a través de todo aquello que comunican por distintas vías y que es justamente desde la propia subjetividad del investigador, su disciplina y sus conocimientos al respecto del fenómeno que ha ido descubriendo y profundizando para poder finalmente alcanzar a entregar resultados donde los hallazgos apunten al significado y el sentido de las cosas. Hasta aquí lo que me parece son los principios, algunos de ellos que son claves. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y nos vemos en la siguiente. Hasta entonces, chao.